Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente para desarrollar un tema que creo que es de vital importancia debido a las cosas que están sucediendo en este momento. El mundo está despavorido, el mundo está corriendo con mucho pesar, con mucho descontrol. Y no es para menos debido a la cantidad de muertos que están habiendo por el famoso coronavirus. Hermanos, quiero darles la bienvenida a todos aquellos que se van a conectar y a través de la tecnología que es el internet podamos llegar hasta donde Dios permita que lleguemos. Hermanos queridos, quiero saludar a los hermanos de Miami. Quiero saludar a los hermanos de Bolivia. Quiero saludar a esos hermanitos del tercer anillo y a mis hermanos en todas las partes del mundo. Que Dios pueda bendecirnos y pueda bendecir a cada uno de nosotros en este día. Hoy vamos a, entonces, después de todo esto, después de haberlo saludado, quiero que nos postremos de rodillas para poder hacer una oración. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Infinitamente agradecido, Señor, por esta oportunidad de un día sábado más. Estamos aquí en primer lugar, para pedirte el perdón de nuestros pecados. El camino es duro, Padre, las cosas son duras, pero sabemos que agarrado de tu mano podemos vencer. Sabemos que estamos viviendo el último tiempo de la vida, de la historia de la humanidad, pero también sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que nos puede agarrar y nos puede llevar como niño de la mano hasta el lugar seguro. Padre, entregamos nuestra vida, nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder aprender y poder vivir tu palabra y tener fe y la esperanza en ti, Padre, como nuestro único refugio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos queridos, estamos nuevamente, entonces vamos a desarrollar. El tema que quiero presentar en este momento, es un tema que dice, ¿cómo puedo ser victorioso si no tengo el arrepentimiento que Dios quiere? En este mundo se está enseñando a arrepentirse sin tener el dolor del pecado. En muchas iglesias y en muchas partes muchos cristianos quieren ser salvos en sus pecados, pero no quieren ser salvos de sus pecados. Es un problema que está pasando en una mayoría de iglesias y denominaciones religiosas. Sin embargo, eso no es bíblico, es antibíblico, porque el Señor Jesús nos dijo y nos enseñó que el verdadero arrepentimiento es el que se siente el dolor por el pecado. El versículo de memoria que lo vamos a encontrar, lo encontramos en el libro de Apocalipsis 3:19. Dice así, yo lo voy a leer para no perder mucho tiempo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La primera parte de este versículo, Pablo nos dice, yo reprendo ¿y qué? Y castigo ¿a quién? A los que amo. Sé pues ¿qué? Celoso y ¿qué, Rosita, más? Arrepiéntete. La clave para la salvación es el arrepentimiento. Muchos en este momento que van a escuchar esta predicación seguro se van a preguntar, pero este hermano está un poco desubicado. No va a hablar de arrepentimiento, no va a hablar de amor, no va a hablar de esto o lo otro, y no nos va a hablar de temas que están pasando. El problema es el siguiente, hermano. El mundo está enloquecido porque no tiene paz, porque todos los días la noticia nos habla de
cantidad de infectados. El mundo está sin paz. Satanás está quitándole la paz al mundo, a las personas. Porque sabe que si se le quita la paz a la persona no reacciona. Y entonces pone todo su pensamiento ¿en qué? En los problemas. Por eso es que encontrar la solución desde ese punto de vista que quieren dar los políticos, los estadísticos, los que gobiernan, están navegando o nadando en contra de la corriente. Porque el único puerto seguro es encontrar la paz ¿en dónde? En Cristo Jesús. Hermanos queridos, dice, para encontrar la paz, debo estar ¿qué? Con paz ¿en quién? En Jesús. Hermanos, quiero hablarles algo, cómo encontrar la paz, como nos dice la palabra del Señor. Dice así, en el libro de Salmos, capítulo 90, versículos 14 y 15, pero me gustaría que leamos el 15 más propiamente dicho. Y dice así, alegraos conforme a los días que nos afligistes. ¿Alegraos qué? Conforme a los días que nos afligistes y los años en que vimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Alégranos, Padre. Danos la esperanza y la alegría a las personas que la necesitamos y que tu gloria aparezca en sus hijos. Hermanos, otro versículo que quiero hablar en este momento es un versículo que es demasiado conocido por ustedes. Y para mí en particular es un versículo que me trae a la memoria a mi madre, porque desde que yo fui pequeño, ella nos leía esto. Y dice así en el Salmo 91, y dice así, del 91, del 1 al 6. Yo voy a empezar por el 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirán, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerá terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruye. ¿Sabe que este versículo es un versículo de ánimo, un versículo de fuerza, de esperanza en aquel que nos ha prometido que nos va a poner bajo sus alas? El mundo se está cayendo en pedazos. Sin embargo, Jesús quiere arrollarnos debajo de sus alas. Él quiere librarnos de esa peste destructora, de lo que está pasando. Solamente Jesús y Dios nos pide, por favor, en Isaías 26:20 dice, anda pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. El Señor siempre, nunca se va a olvidar de sus hijos. El Señor no va a olvidarse de sus hijos porque nos tiene esculpido en sus palmas de sus manos. Solamente Él nos pide, por favor, escóndete un poquito mientras pasa la peste destructora. Al pueblo de Israel, cuando pasó el ángel destructor, la orden era, pon la sangre y éntrate a tu puerta, éntrate a tu casa. Cuando Lot vio cuando los ángeles vinieron a llevar a Lot,
Lot estaba adentro. Hermanos, Dios quiere que en este momento de angustia escondámonos un poquito. Pero no solamente escondámonos dentro de la casa, escondámonos en el abrigo abrigo del Altísimo. Escondámonos en esa fuente protectora, en esa luz que es la esperanza. Hermanos, quiero hacer un breve estudio sobre el arrepentimiento. No voy a leer muchos versículos, pero voy a tratar de ser puntual. En el libro de Corintios, 2 de Corintios 7, 10 y 11 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse. Entonces definamos el arrepentimiento. El arrepentimiento no es más ni menos que tener el dolor por lo que uno ha hecho. Reconocer que somos pecadores y que ese pecado atrajo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por esa situación, que todo arrepentimiento debe partir por ese dolor. Porque a menos que no tengamos el dolor por el pecado, nosotros continuaremos haciendo lo mismo y lo mismo, porque en realidad nunca nos arrepentimos. Muchas veces decimos, hermanos, yo me arrepentí, pero vuelvo a hacer lo mismo. Y cometemos errores y no sentimos ningún remordimiento. Hermanos, tengan cuidado, porque el verdadero arrepentimiento es el que nos enseña más adelante, nos enseñarán algunos de los profetas y reyes. En el libro de Salmos dice, Dios dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecia tú, oh Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Un corazón contrito, un corazón que entrega todo, se abre todo, se vacía, y que tiene dolor por lo que ha hecho, tiene dolor por una vida pasada, porque esa vida pasada ha traído cicatrices en tu alma. Tú debes tener un dolor para que no vuelvas a hacerlo. Porque cuando el niño mete el dedito a la corriente y le pasa corriente, el niño, por más niño que sea, él ya tiene miedo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hemos probado el pecado. Y el verdadero arrepentimiento es saber que ese pecado me trae dolor a mi cuerpo, le trae un dolor a mi alma, le trae un dolor a Dios y por tanto me separa de Dios. Hermanos queridos, por otro dice en el libro de Salmos 36:1 dice, por otro lado, los impíos están vacíos del temor de Dios y del dolor que lleva a la salvación. El impío, ¿cómo dice? Está vacío del temor de Dios. Y el dolor que lleva a la salvación. Cuando no hay un dolor de lo que yo he hecho, entonces de lo que yo he hecho no va a haber arrepentimiento. Vamos a hacer un pequeño estudio de algunos que se arrepintieron y no se arrepintieron como debieron haberse arrepentido. Vamos a llamarlo como arrepentimiento espurio. Como esos arrepentimientos espurios ¿y quiénes fueron los primeros que se arrepintieron de esa forma? Lo vamos a encontrar. No quise ponerlo a Judas, porque lo quise poner a Lucifer. Lucifer era una persona que estaba cerca del trono de Dios, antes que fuese sacado del cielo. Él se rebeló contra Dios. Y luego que se había rebelado contra Dios, Dios ejecutó lo que el pecado de Satanás había buscado. Vamos a describir en el libro de Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra
Tú que deleitabas a las naciones. Eso nos está demostrando las características. Y ahí encontramos en Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas. De Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte. Eso es lo que nos describe el libro de Isaías, pero Jeremías también nos dice, en Ezequiel 28 dice, tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Hermanos, esa era la característica de Lucifer en su tiempo. Era un hombre perfecto, lleno de hermosura, hasta que en ti se halló maldad. La hermana White, en el libro del Espíritu de la Profecía, hace una pequeña narración cuando dice que Satanás, al ver la condición en la que él se encontraba, quiso volver al cielo. Y fue y se arrepintió, pero no se arrepintió por lo que había hecho, sino se arrepintió ¿por qué? Por el futuro que le esperaba. Él no reconocía a Jesús no reconocía a Jesús como Dios. El egoísmo y la ambición entró en su corazón. Y cuando él quiso arrepentirse, si Dios haya permitido, él hubiese llevado nuevamente el pecado al cielo. Porque Dios que escudriña los corazones, escudriñó el corazón de Lucifer. Y que su pecado no era movido, ¿por qué? Por el dolor. Otro personaje que nosotros encontramos, un contraste de lo que vemos aquí, es David. La historia de David es algo muy a lo humana. La historia la sabemos que en cierta ocasión David lo encontramos en 2 de Samuel 11, del 1 hasta el 16, 17. No fue a dónde, no fue a la guerra y se quedó en el palacio. Pero cierto día, ¿qué pasó? Que se levantó, se había quedado dormido, estaba muy seguro. Este rey, este representante de Dios en la tierra, y vio una mujer hermosa bañándose y pecó en su corazón. Pero el contraste de lo que pasó con Judas, a lo contrario de lo que pasó con Caín, sí supo arrepentirse. ¿No? Entonces la historia nos dice en el versículo 12, el 13 mejor, dice, entonces dijo Natán, el profeta, a David, y entonces dijo David, ¿por qué pequé contra quién? Contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En el libro del Espíritu de Profecía, cuando nos muestra el arrepentimiento de David, es algo conmovedor, el dolor y el sufrimiento que tuvo David. Nosotros encontramos a David, hermanos queridos, encontramos a David que no escondió su pecado, sino que lo manifestó en su máximo esplendor como Dios lo veía. Hermanos, lo que dice, me encanta lo que dice esta parte, dice, escúchela, la oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración. No fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que lo amenazaba. De ahí David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado y no solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y restituido a la armonía y la comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Estamos encontrando dos tipos de diferencia. David siempre fue una persona que reconoció su pecado. David fue una persona que realmente vio la grandeza del daño que había hecho a Dios. Pero ¿saben qué?
la vida de David fue una vida de constante desgracia, podríamos decir, después de su pecado. La muerte de sus hijos, lo que le pasa a su hija, le hacía acuerdo que era por transgresión de los mandamientos de Dios. Hermanos, el dolor de David estuvo siempre en su corazón. ¿Por haber qué? Por haber violentado los mandamientos de Dios. Hermanos queridos, aquí encontramos los dos contrastes, el de Lucifer y de David. Pero qué contrario es de Lucifer y David, porque David fue humano. Entonces vamos a estudiar de otro que es humano también. Vamos a estudiar lo que pasó con quién. Vamos a estudiar con lo que pasó con Judas. Dice que Judas, al traicionar a Jesús, bueno, no tengo más que ¿cuántos minutos? Tengo 6 minutos más. Ya. Entonces vamos a tratar de vamos a estudiar un poquito lo que es contrario a David y desde un punto de vista humano. Porque alguien me puede decir, bueno, pero no podemos comparar Lucifer con David. Entonces vamos a comparar a un discípulo de Jesús que era Judas Iscariote. Y nosotros entendemos lo que pasó con Judas Iscariote. Y dice que cuando él lo vendió, dice en Mateo 23:7, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cuando Judas vio lo que había hecho, botó la plata con la que había vendido a su maestro y corrió a arrepentirse Jesús. Pero el arrepentimiento de Judas, hermanos queridos, es contrario al arrepentimiento de David. David sentía el dolor por el pecado, por lo que había hecho y por lo que ese pecado le generaba la separación con Dios. En cambio, Judas solamente le inspiraba lo que le venía, la consecuencia de lo que había hecho. Por eso, hermanos, Judas nunca se arrepintió por el dolor de la separación en que se encontraba con Dios. Judas fue arrepentido. ¿Por qué? Por el dolor de las consecuencias que le causaría su pecado. Hermanos, la muerte de Judas fue desastrosa. Luego que pasó eso, él se ahorcó y dice que su peso era tal que se cayó y las vísceras se salieron. La hermana White hace una pequeña descripción de lo que era Judas. Y dice así: Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero. ¿Cómo era Judas? Tenía su apego, ¿por qué? Fuerte apego al dinero. Pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero supera su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza del pecado. Hermanos, esto pasa y eso pasa con nosotros los cristianos. No creas que el pecado que viene nosotros podemos vencerlo. Obviamente, cuando estamos con Jesús estamos venciendo. Pero siempre cuando dejamos ventanas abiertas de nuestros sentidos al pecado, Satanás entra. Y el pecado va a ir trabajando. Y sin darnos cuenta, nosotros nos vamos a encontrar separados de Dios. Por eso, así tal como Judas permitió que la ambición al dinero socave su propia alma. Hermanos, dice, bueno, ahora vemos, me dice que tenemos 10 minutos, ¿cierto? Ahora vamos a encontrar, pero ¿cómo podemos entonces arrepentirnos de la forma que Dios quiere? Hermanos, dice,
En el libro Deseado Conflicto de los Siglos, página 37, adelante al 41, dice: solo por medio de Jesús podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad, porque nosotros no somos santos. Nosotros no podemos dar santidad porque no somos santos. Pero es solamente a través de la conexión con Cristo, a través del arrepentimiento y la oración, que nosotros encontramos nuevamente la conexión con Dios. La escalera que es Cristo Jesús nos lleva al cielo y nos hace y nos pone como que si fuera que nunca hemos pecado, hermano. Nos dan una hoja en blanco. Cuando reconocemos a Cristo, que es a través de Cristo solamente en que podemos encontrar la santidad, entonces nosotros encontramos la paz que nosotros necesitamos. Hermanos, en el apóstol Pedro, en el Pentecostés, la gente preguntó, cuando se le explicó lo que había hecho la multitud, habían matado a Jesús. La multitud preguntó entonces, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos. Arrepentíos. Este es el primer paso para encontrar la paz y la salvación. Yo vuelvo a decir, en la vida espiritual no se saltan pasos, se va desde el principio, se cree y se arrepiente. No podemos arrepentirnos sin creer. Son pasos que debemos pedirle a Dios que nos enseñe. Aún vemos muchas personas que van mucho tiempo a la iglesia y ¿saben qué? Y no han encontrado todavía la paz que solamente Dios puede dar. Hermanos, no es ir tanto a la iglesia. Cuando yo voy y no voy con ese deseo de tener un encuentro con Dios. Cuando yo voy para tener un encuentro con Dios, encuentro la paz que me puede dar. Hay que volveos a Dios. Es importante, hermanos, volverse a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Hermanos, la sierva del Señor en ese mismo libro dice, el arrepentimiento comprende una tristeza por el pecado y abandono del mismo. No puedo encontrar, muchos se arrepienten y tienen dolor por el pecado y ¿saben qué? Y no lo abandonan. Por lo tanto, no es un arrepentimiento ni tampoco es un verdadero dolor. Es un arrepentimiento, dolor y abandono ¿de qué? Del pecado. El que mataba ya ahora no mata, el que roba ahora ya no roba, el que hurta ya no hurta, ¿no? No renunciamos al pecado a menos que veamos la pecaminosidad. Mientras nosotros no veamos que nuestro pecado nos separa de Dios, entonces nosotros no vamos a hallar el pecado. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. ¿Por qué? Porque vieron su naturaleza pecadora. Así nosotros tenemos que encontrar ¿qué? Nuestra propia naturaleza pecadora. Y esa naturaleza pecadora debe inspirarme el dolor, porque me genera la separación con Dios. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente, porque temen que sus malas vidas les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento, es en sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Lamentan el dolor, lo que les puede pasar, más de lo, en vez que le duela el pecado y la separación de ¿quién? De Dios. Y eso lo encontramos en Esaú. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú, el hijo de Jacob? ¿Qué hizo? Se arrepintió porque había vendido la primogenitura, ¿no? Pero no había un dolor por el pecado, era por el hecho que había hecho, ¿no? Entonces ese arrepentimiento no llega al cielo, hermanos queridos. Ese arrepentimiento es el que tiene mucha gente ahora, e incluso cristiana, que anda despavorida, que anda con mucho miedo con él.
Y siendo que Jesús es el que me da la serenidad, es porque no hemos encontrado con Jesús. Yo soy una de las personas, leyendo en el libro de eventos de los últimos días, estamos viviendo ese libro nos describe los momentos de la historia del fin, y estamos viviendo en ese tiempo. Pero en esas tinieblas espirituales hay que saberse arrepentir para encontrar la luz en las tinieblas, para poder encontrar, como Cristo dijo, que nosotros debemos ser ¿qué? Sal en la tierra. Y Dios quiere ser la luz en esa tiniebla del mundo, del pecado. Satanás está haciendo y deshaciendo de la tierra, porque quiere que ningún hombre se salve, porque quiere que pase que pase el tiempo y pasen los días y se cierra el tiempo de gracia. ¿Y qué más? Y tu nombre pase y tú no seas encontrado óptimo para nuestro Señor Jesús. Hermanos, pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y la santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Aquí encontramos también nosotros muchos que supuestamente dicen que se han arrepentido, pero siguen viviendo como viven en el mundo. O vemos cristianos que dicen ser cristianos, pero con sus hechos y con sus palabras están negando los mandamientos de Dios. Eso tampoco es un arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento me hace discernir mi pecado, me hace discernir la gracia de Dios, me hace discernir lo que yo debo, cómo debo servirle a Dios. Y los mandamientos forman parte fundamental en esa salvación en la que vivo, porque los mandamientos de Dios forman parte del carácter de Dios. Hermanos, esa oración de David que nosotros la encontramos, y quiero repetirla con ustedes. ¿Cuál era su necesidad de David, la cual debería ser la nuestra? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto sus pecados. ¿Qué dice bienaventurado qué? Cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado. No importaban las consecuencias, porque quiero decirte, amigo, que David tuvo muchas consecuencias por haber pecado. Pero eso no importa, lo importante es que tus pecados sean ¿qué? Perdonados. No es tanto que hoy día te mueras que mueras por cualquier cosa. Lo importante es que te encuentres con Cristo y te puedas arrepentir. Y que tu arrepentimiento sea un verdadero arrepentimiento que te lava el cuerpo. Bienaventurado el hombre